Hola. ¿Cómo estamos aquí? Yo que vengo a hablaros, ahora iréis entrando, pero que vengo a hablaros de la voz y estoy pillada de la voz. Vean, con un caramelito, que voy porque sí, porque efectivamente esta noche habré pillado frío, no sé qué me ha pasado, pero ahí estamos. Hola, Bego. Hablaros de la voz, vengo. No sé cómo estáis vosotras del tema de la voz. ¿Cómo lo lleváis? Esto del tema de la voz ha sido muy curioso porque yo todo esto lo programé la semana pasada. Pero, hola, Tani, hola, Marc. Y, y la cuestión es que yo también puedo saludar, claro que sí. Yo saludo a todos los que habéis saludado. Hombre, por favor. Es que es el primer directo. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye correcto? ¿Se me oye bien? Bueno, es el primer directo que hago como, bueno, aquí, porque sí que he hecho directos, que me han hecho alguna entrevista y he hecho algún directo fuera de aquí, pero no había hecho ninguno. Hola, yo voy saludando a todos, ¿eh? Tony. Bueno, la cuestión es que hoy vengo a hablaros del tema de la voz. Y decía, la semana pasada yo había pensado en trabajar el tema de la voz, hello, pero digamos que me ha sido muy curioso porque tuve una clase que fue el lunes, el martes, el lunes me parece. Y una de las cosas que más me preguntaban o que más les preocupaban, muy bien esos corazoncitos, gracias los corazoncitos. Hola, bonita. Una de las cosas que más me preguntaban o que más les preocupaban a los alumnos era, es que yo no tengo una voz bonita, es que mi voz es muy aguda, es que siempre me dicen que sí parezco una niña, etcétera, etcétera. Y dije, pues me va a venir de perlas el directo que tengo preparado, porque el tema de la voz, pues a ver, se las trae. Quiero ser un poco breve, por tanto voy a ir un poco al grano. Lo que sí que quiero es que si alguien tiene alguna pregunta, pues que me preguntéis, porque al final vengo a hablar de la voz porque vosotras os interesa. O sea, es por eso. Hola, bonita. O sea que alguna pregunta que digáis, ostras, me pasa esto con la voz, o tengo esta duda de la voz. Yo voy a hablaros un poco de qué es, de qué elementos tiene la voz. Deciros que dentro de nuestra comunicación la voz es el segundo elemento más importante, la segunda cosa que vemos y que nos impacta más en nuestra comunicación. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál debe ser la primera cosa de nuestra comunicación que más impacta? ¿Qué creéis? Sobre todo eso, lo que decimos en una primera impresión. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué debe ser? A ver si alguien me contesta. ¿Qué debe ser la primera cosa que más impacta en una primera impresión en una persona? En su comunicación. A ver si alguien me contesta. Hola. Alguien que diga o que se puede llegar a imaginar qué puede ser. Hola, Vanessa, Susi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Alguien se lo puede llegar a imaginar? Bueno, os lo digo yo. Mira, aquí tenemos a Susi Romero de Imagen Personal. Pues yo os digo que es, evidentemente, la imagen. La primera cosa que más impacta, vale, eso sí, la primera cosa que más impacta en nuestra comunicación es lo que transmite nuestro lenguaje, su aspecto, lo que transmite nuestro lenguaje corporal. Aquí entra el aspecto, aquí entra, decía Susi, la actitud, evidentemente, con qué gestos, cómo hablo. Mira, por aquí me dicen, siento que me tiembla mucho cuando estoy nerviosa y hace dar como si fuese a llorar. Una voz temblorosa, a ver, todo esto se tiene que gestionar. Una voz temblorosa, yo os recomiendo mucho la película del discurso del rey. Aquí bueno, tuvo que llegar al trono sin saberlo ni beberlo y encima a expensas de una guerra y tenía que dar un discurso para tranquilizar y él estaba... Entonces es muy bonita esta película y el tío lo consiguió porque al final es un trabajo interno y de hecho hay personas que te ayudan porque son coach vocales, porque son personas que saben de técnica vocal, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí también estaría el tema de los nervios, trabajar todo este tema. Claro, todo, yo siempre lo digo, todo lo que está aquí, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que nos está pasando, toda emoción, queda reflejada en nuestra comunicación y lo hace a través del cuerpo y lo hace también a través de la voz, incluso de lo que decimos. Entonces es normal que si estamos muy nerviosos, la voz nos tiemble. Pero yo lo que diría, hola Robert, yo lo que os diría es,
trabajar los nervios. O sea, lo primero que tenemos que trabajar son los nervios. Y la verdad es que la manera que hay de trabajarlo es haciendo, exponiéndose y demás, ¿no? Y muchas maneras más, ¿eh? Pero por ahí podríamos empezar. La primera vez te verás mal, te temblará la voz, la segunda, la tercera, y cuando lleves 20 probablemente todo esto lo gestionarás mejor. Entonces, dentro de la voz, porque quiero ir un poco al grano, que no quiero que me quede luego un replay de, yo qué sé, 40 minutos o 50 minutos. El tema de la voz. Dentro de la voz existen diferentes elementos, ¿de acuerdo? Lo que está claro, el elemento sería la intensidad, que le llamamos también el volumen, y la pregunta es, porque yo supongo que vosotros lo que queréis con vuestra voz es transmitir confianza, transmitir credibilidad, es decir, lo que queremos es que la gente nos crea, les guste, bien, muy bien. Entonces queremos una voz que muestre seguridad y que transmita seguridad. ¿Qué creéis vosotros en cuanto a volumen? ¿Qué puede llegar a ser mejor? El volumen, la intensidad es eso, ¿eh? Hablar fuerte o hablar flojo. Aquí ya, que no sería gritar, yo ya no entraría en el tema de gritar, pero ¿qué creéis? ¿Que es mejor hablar un poco fuerte o hablar flojo? ¿Vosotros qué diríais? ¿Dónde estaríais? ¿Dónde creéis que es mejor? ¿Estar un poco alto? ¿Estar más bien bajo? Para transmitir digamos, credibilidad, confianza. ¿Qué pensáis? ¿Alta o baja? Pues la respuesta, yo ahora aquí, porque estoy descubriendo todo el tema del vivo, porque no tenía ni idea, es que yo puedo hacer aquí... no, aquí es para que me hagáis preguntas. Bueno, la cuestión es, claro, dependerá del contexto. Bien, muy bien, dice un poco fuerte. Yo diría, sí, en parte, sí, tiene que ser enérgica. Si nos vamos aquí y hablamos desde aquí, muy bien, Susi también dice alta, si nos quedamos aquí, flojito, ahora hablamos, si venimos aquí y nos quedamos aquí, lo que ocurre es que depende de en qué contexto, depende de en qué entorno, pues eso, ¿no? nos hace parecer posiblemente inseguro. Entonces siempre dicen, sobre todo al hablar en público, sobre todo en una reunión, sobre todo, siempre dará más credibilidad una voz un poquito más alta, un poco por encima de nuestra voz normal, sobre todo cuando tenemos que hacer un discurso, cuando tenemos que estar delante de un público o delante de una clase. Y decimos, dice por ejemplo, dice el tema del Fábregues, dice flojito. No está del todo desencaminada. No siempre hablar fuerte, sobre todo gritar nunca, quiere decir ser más creíble. De hecho, cuando una persona necesita gritar para que la escuchen o para hacerse creer o para hacerse entender, no vamos bien. Entonces, el tema flojito, por ejemplo, ante la cámara, yo te diría que dependiendo de lo que estés transmitiendo, el hablar flojito puede ser incluso interesante. Es decir, yo ahora mismo estoy más bien en una voz baja, no estoy en una voz muy alta. De hecho, ¿no? Estoy aquí. Y de hecho, lo que deberíamos de hacer también es jugar con esa intensidad, con ese volumen, ¿de acuerdo? De todos modos, en el cara a cara, en lo presencial, sí que es interesante que tengamos un punto un poco por encima, porque esto nos da energía. Cuando tú subes la voz, te da energía. Si yo intento decir lo mismo, ¿sabéis qué pasa? Que una de las cosas que queremos siempre transmitir es pasión, es entusiasmo. Cuando un profe a ti te gusta, cuando una persona te está enganchando, sea profe o sea lo que sea, es porque te está transmitiendo su pasión. Y es mucho más difícil, aunque se puede, transmitir esa pasión desde el hablar flojito, aunque seguramente se puede. Yo siempre pongo el ejemplo de las profesoras de infantil o de guardería, que siempre tenemos la tendencia, yo he trabajado con niños, de hablarles fuerte, porque ellos ya gritan, somos 20 y vamos a hablar fuerte. Y en cambio, lo que necesitamos normalmente es al revés, hablar flojito. Y cuando tú coges un cuento, ¿no? Ves a las profesoras de infantil o profesores de infantil con los niños alrededor, y cuando hablan flojito, parece que se les atiende más. Y no pierden credibilidad, sino todo lo contrario. Por tanto, no siempre está bien subir un poco la voz y mostrar esta energía, que yo soy más de aquí, pero porque lo trabajo desde aquí, porque yo soy tengo mecha, sino que a veces el hablar flojito también nos puede llegar a ser interesante. Por tanto, el volumen, juguemos con ello también. De hecho, si queremos darle más importancia a una cosa, lo normal es que nos salga decir, ¡esto es importante! Y a lo mejor también sería interesante decir, y ahora
viene la parte más importante. Y es igual, tiene el mismo impacto, porque se trata de jugar, ¿de acuerdo? La intensidad, el volumen, bien. Luego estaría un poco el tono, que es un poco la preocupación que teníais algunos. Por aquí me dice Goldfinger, según el mensaje, ¿de acuerdo? Pero ya veis, si yo quiero mostrar importancia, lo puedo hacer igual desde el alto, que no gritar. Creo que gritar siempre es perjudicial en comunicación, siempre, o sea, pocas veces será positivo gritar, pero a veces lo podemos hacer desde un volumen alto y lo podemos hacer desde una intensidad baja. Y al final conseguimos lo mismo. Me iba al tema del tono, y algunas me decían ayer, el lunes cuando tuve la clase me decían, hola Raquel, me decían, claro, noto que tengo una voz un poco aguda, me han dicho siempre eso, de que parezco una niña, tengo voz de niña, me ponen menos edad, hola Sonia. Dice, por eso lo he dicho, a mí me escuchan más cuando hablo de flojo a medio. Muy bien, sí, es lo que hemos dicho, no hay verdades absolutas. Lo habéis comprobado y es así, es que es verdad. La Raquel, bonita. Entonces, lo que os quiero decir, el tema del tono, el agudo, cuando estoy aquí, que puedo jugar desde muchas maneras, porque mira, ahora me pongo a hablar y de repente subo el agudo, me voy al agudo, y en un momento dado me voy totalmente al grave, y estoy aquí abajo, estoy en el grave. Si yo os pregunto, y esto lo podéis saber porque al final es lo que vemos y escuchamos normalmente, ¿qué creéis que da más credibilidad? ¿Una voz aguda o una voz grave? ¿Qué creéis? Son estadísticas, y esto es generalizar. Luego hablamos, porque quiero también romper mitos. ¿Qué creéis? ¿Agudo o grave? ¿Qué me diríais? Claro, a ver si alguno me dice algo. Grave, los locutores de radio, Katy, los locutores de radio, locutoras, todo lo que son presentadores de telenoticias, siempre, ¿no? Parece que tienen voces envolventes y graves, ¿no? Y están aquí y te dan las noticias desde aquí. Y esto da mucha más credibilidad. Es evidente no, que sí que parece que hay una tendencia de que lo grave da más credibilidad. Entonces, ¿qué hago yo si tengo una voz de pito? Pues no pasa nada, don't worry, be happy. Es decir, al final tenemos que darnos cuenta de que luego está la autenticidad. Ariana, Mónica, luego está la autenticidad. Es decir, cada uno tenemos lo que tenemos. Pensad que tu voz es única, es única. Por tanto, muy bien, por aquí también dice, por aquí grave, tenemos unas cuerdas vocales, tenéis que pensar que el tema del tono viene por la respiración, cómo impactamos la respiración en nuestras cuerdas vocales, pero nuestras cuerdas son las que son. Si las tenemos más finas y más largas, ¿qué ocurre con una cosa que es fina y larga? Se mueve más y por tanto es más aguda, y si es más gruesa y más corta, es más grave. Pero todos nosotros tenemos tenemos nuestro tono grave y tenemos nuestro tono agudo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que evidentemente juguéis con eso. ¿Se puede trabajar el que yo noto que tengo una voz muy grave, muy aguda y me quiero ir a grave? Sí, pero cuidado, o sea, todo el mundo puede falsear una voz aguda y una voz grave, pero también tenemos que ser auténticos. Pensad que no os estáis dando cuenta, pero vosotros mismos estáis gestionando vuestra comunicación. Es decir, si tenéis una voz aguda, ya es probable que cuando queréis transmitir seriedad, transmitir más confianza, seguramente lo trabajáis con otra cosa, es decir, compensáis el mensaje. Dice por aquí, tengo voz como para usarla en mensajes de motivación, me dicen que es dulce. Bueno, es que no es mala una voz dulce, Una voz dulce ya no estamos en el agudo. Dulce no es agudo, ¿de acuerdo? Me dirán, no, pero es que entonces no parezco. Hombre, si nos vamos a buscar aquellos locutores de radio, pues a una mujer le va a ser difícil encontrar a ese locutor que tiene esa voz. Entonces, otra cosa, decía yo ahora, compensamos con otros elementos de nuestra comunicación. Y esto es así. Hola, soy irreverente. Hola, Carla. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que ya lo estaréis compensando. Oye, ¿sabéis qué comunica también? Mi cara, mi fisonomía, comunica mi color de ojos, comunica mi color de pelo, comunica el corte, comunica cómo gesticulo, comunica cómo son mis manos, cómo es mi espalda, cómo es mi cuerpo, todo esto comunica.
Aquí no comunica lo mismo una persona finita y, no sé, o delgada y bajita que una alta. Todo comunica. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos jugar con nuestras herramientas. Lo importante es que las conozcamos y que podamos jugar con ellas. Por tanto, siento que tengo una voz... Dulce no es malo, me diríais demasiado dulce, no sé lo que es demasiado dulce, también os lo digo, que a veces son un poco complejos nos dicen que es dulce y parece que eso es malo. Pues depende de lo que hagas. Si por ejemplo hablabas del tema de la motivación, hola, bonita, al final, oye, somos lo que somos y tenemos que ser auténticas. Que podemos llegar a... Es decir, una voz dulce puede ser muy útil para según qué mensajes transmitir. Y una voz dulce puede dar mucha credibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, también hay un poco... Yo creo que, por ejemplo, en el tema de todos estos... cuando han preguntado, encuestas que han hecho, que yo he podido leer sobre el tema de hombre, mujer, voz grave, tal, que la gente anotaba cuál le parecía más creíble, cuál le parecía menos creíble. Yo lo que veo también es mucho tema de creencias y cultural. Claro, quien nos ha dado las noticias siempre, hasta hace 20 años, había sido un hombre trajado con voz grave, y por tanto hemos relacionado, incluso podríamos decir, quién era el que venía, ¿no? Antiguamente el padre era el que venía y era el polimalo, la madre, como tenía que pasar las horas que era, pues tenía la manga un poco más ancha. Esto está cambiando todo esto. Hay mujeres dando telediarios, hay mujeres con una credibilidad igual que cualquier hombre, y entonces hay una parte muy cultural a todo esto, de las voces graves son más creíbles, las voces agudas, todo esto va a cambiar muchísimo y nos queda mucho por cambiar. Muchas veces hablamos por teléfono con alguien y cuando lo vemos en persona nos sorprende, y esto nos pasa en la radio, ¿sí o no? Esto que dices es muy real. Escuchamos durante años un locutor y de repente vemos una foto o lo vemos en directo, vemos su cara y decimos, hostia, no lo hubiese imaginado nunca así. Porque es así, ¿de acuerdo? Todo comunica. Pero bueno, quería un poco que conocierais. Dentro del tono agudo y tono grave, si queremos mostrar credibilidad, dentro de nosotros que nos podemos mover en nuestro tono agudo y nuestro tono grave, ¿cómo podéis comprobar eso? Pues jugando con ello. Si vamos al grave, esto lo utilizaréis muchas veces. Yo lo estoy utilizando continuamente, lo de irme al grave en un momento dado y de repente me voy al agudo. Es así, ¿eh? Entonces es jugar dentro de vuestra comodidad de todo y vuestro tono medio, jugar cuando queremos decir algo más serio, irnos aquí abajo. Dobladores los ponen en personajes por su voz, claro. Pero los dobladores, tengo que deciros que en cuanto a voz, que por ejemplo es un elemento de la comunicación que tenemos muy olvidada, y también era una del hecho de por qué yo quería hacer ha sido el primer directo y lo he hecho de la voz, y justamente ha sido porque creo que es una gran olvidada de la comunicación. Yo no soy súper experta en la voz, pero claro, es que hay gente muy experta. Me hablas de los dobladores son especialistas en eso. Es que estamos hablando de cómo puede ser alguien especialista, bonita, como puede ser alguien especialista, y Laura, que no la he saludado, especialista pues eso, ¿no? Pues si eres modelo, eres especialista en tu cuerpo o en tu estética o quien sea, ¿no? Cada uno es especialista en lo que es, como el que es especialista en la mente porque es psicólogo, los dobladores son especialistas de voz. Han trabajado su voz. No es solo, no, es que desde bien jovencito han dicho que tiene buena voz. Cuidado, trabajan muchísimo y no sé si lo sabéis, son actores y actrices de doblaje. Entonces, daros cuenta de que, por ejemplo, la voz es una gran olvidada de la comunicación. Por eso yo quería hacer un vivo de la voz, porque parece que no hablamos sobre ello. Entonces, simplemente para que os toméis conciencia, dentro de mi tono medio, lo que tendríamos que hacer, si queremos decir algo en un momento dado que suene más creíble, evidentemente tenemos que ir más a lo grave. Pero como os he dicho, juguemos. Nosotros no somos tanto de jugar, a veces hay diferentes culturas, incluso diría los ingleses hacen más agudos. De hecho, utilizan más la voz aguda que nosotros, o incluso en muchas otras idiomas utilizan más la voz aguda. Y dependiendo de nuestro idioma, utilizamos una voz más aguda o más grave. De hecho, os habréis visto imitando algún acento y cambiando el tono de voz. Nuestra voz es única. Nuestra entonación, que ahora veremos, porque una cosa es el tono y luego es la entonación, nuestra manera, sería como nuestra manera de hablar es única. Podéis oír de las personas que más conocéis un sí y podéis reconocer quién es. O podéis oír tres palabras y saber y reconocer de quién es esa voz. Y os ha pasado esto en películas,
¿Este quién es? Este es el que hace a Hugh Grant, este es el que hace... ¿Sí o no nos pasa esto, no? Porque reconocemos una voz, porque la voz es única. Y mira que los actores de doblajes cambian las voces dependiendo de qué actor están doblando. Pero para que os deis cuenta, entonces, hemos dicho que el tema de la intensidad sería mejor normalmente, sobre todo en directo hablo en persona, subir un punto, tu intensidad, tu volumen, pero también es muy interesante de vez en cuando bajar. Es decir, podemos bajar el volumen para decir cosas que son muy creíbles. De hecho, los dobladores trabajan desde más bien una intensidad baja. Difícilmente, principalmente porque saben trabajar una cosa muy importante que es el diafragma. Y entonces la intensidad no es tan importante como irme aquí para gritar, que estoy gritando desde aquí y además me estoy haciendo mucho daño, y esto sois profes, lo sabréis, a cuando hablo desde dentro. Una manera de mejorar nuestra voz es que detectemos eso, de que detectemos que viene desde la respiración, la voz viene desde el estómago, decimos, que al final es que no se va aquí a la parte de arriba de los pulmones, no se queda aquí. Si tú estás dando clases y con 2 horas de clase te estás cascando la voz, acabas de la clase mal de la garganta, yo he sido una de esas, es porque no estamos trabajándolo desde el diafragma, querido diafragma. Una persona que trabaja con su voz debería de trabajar todo esto y debería de ir como el que le duele la espalda o como el que es deportista y va al fisio, pues de alguna manera tendrían que trabajar su voz, porque es su herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, más cosillas, el tema de la intensidad hemos dicho que más bien alta, pero puede ser también trabajar mucho la credibilidad desde una intensidad baja. El tema del tono, mejor grave que muy agudo, pero juguemos con nuestro tono de voz. ¿Por qué digo juguemos? Porque ahora vamos a hablar de otra cosa, que es el timbre. Y he traído un churro de estos que tengo yo de hacer manualidades, de cuando éramos más jovencillos. Y, hola, ¿qué tal? Y lo que está claro es que todo el mundo recordará ese profesor que se estaba durante 1 hora de clase utilizando siempre el mismo timbre de voz y utilizando siempre sin cambiar ni volumen, sin cambiar tono, sin cambiar timbre, sin cambiar la velocidad y por tanto, ¿qué pasaba? Que nos aburríamos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que jugar con la entonación, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pues para hacer una frase, juguemos entre las montañitas. Y claro, me diréis, ¿cómo hacemos eso, no? Ya os he dicho 3 elementos con los que podéis jugar. Y ahora ya os he avanzado uno, que es la velocidad. ¡Hola, bonita! Desde Argentina, qué bien, qué bien. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo acabamos las frases? ¿Qué es mejor? ¿Acabarlas? No sé, os diría, podemos subir primero, porque eso sí que lo solemos hacer, ¿eh? Venimos de abajo, nos vamos hacia arriba y luego podemos volver a subir. ¿Qué os parece, no? Vosotros quizá lo veis al revés, si lo queréis leer. Pero bueno, la cuestión es que empezamos aquí, subimos y acabamos arriba. ¿Qué os parece? ¿Es creíble acabar arriba una frase? No sé, podemos decir... Mira, ahora me dice, hola María desde Argentina. Imaginaros que yo digo, ¿no? Hola María desde Argentina. No he hecho esto, ¿eh? Si os habéis dado cuenta, he hecho desde Argentina. ¿Sí o no? Y ahora me diréis, oh, pero en la pregunta siempre dicen que va así. Oye, vamos a ver, cualquier pregunta que me podáis hacer, yo qué sé. Ahora miro el cielo. ¿Qué tiempo hace hoy? Si decís que las preguntas acabamos hacia arriba, ¿no? Que eso nos lo han enseñado un poco en la escuela. ¿Qué tiempo hace hoy? Vale, te lo paso. No. Vamos a ver. ¿Qué tiempo hace hoy? Y bajo. ¿Qué creéis que da más credibilidad? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué creéis que da más credibilidad? ¿Vosotros qué creéis? ¿La que acaba abajo o la que acaba arriba? ¿Qué pensáis? Va a responderme un poquillo. Mejor abajo, creo que es más creíble, dice Susi. Lo podemos ver en el ejemplo, ¿eh? Es igual, lo de la Argentina igual, ¿eh? Si os diría, hola bonitas, mis sillas estudio, Rosa Angelares, hola, ¿qué tal? Susi me dice, mejor acabar abajo. ¿Cómo lo veis vosotros? Raquel me dice, abajo. ¿Sabéis qué ocurre? Muy bien. ¿Sabéis qué ocurre? Es que lo habéis visto clarísimo. Es decir, cualquier frase, podemos coger cualquier frase que hay que acabar abajo. Si queremos mostrar credibilidad, hay que jugar. Es decir, hay que jugar, pero hay que acabar abajo. Si acabamos aquí,
que, yo qué sé, voy a decir, hay que acabar abajo, ¿de acuerdo? Hay que acabar abajo. Hay que acabar abajo. O incluso parece que se queda como, ¿hay que acabar abajo? Es como que se queda como si tú tuvieras dudas. Si queremos parecer creíbles, tenemos que utilizar las frases y tienen que acabar hacia abajo. Cierro. Y con este cierre doy credibilidad. Si lo dejo arriba, no sé si es real lo que me está diciendo. Es como que parece más pregunta. Entonces, para utilizar el tema de las diferentes entonaciones, siempre pensad en que normalmente hacemos subida, y eso es interesante, ¿eh? Pero luego siempre tenemos que acabar abajo. Yo os diría, mirad a oradores, escuchad a oradores. Yo os podría decir los mejores oradores, algunos son las peores personas del mundo y otros fueron las mejores, pero ¿alguien me podría decir algún ejemplo que puede tener de persona que es una gran oradora? ¿O que creéis que es una gran oradora? A ver si a alguien le viene a alguien a la cabeza, ¿eh? Yo para mí uno de los mejores discursos que hay es el de Luther King. O sea, para mí es uno de los mejores. Y veréis cómo juega con todo esto en la voz. Y con dos cosas más que os voy a explicar, que es el tema de la velocidad. ¿Qué creéis? ¿Que es mejor hablar deprisa o hablar lento? ¿Qué creéis? Teniendo en cuenta que tenemos que jugar con ello. Mario Alonso Puig, es bueno Mario Alonso Puig. Muy bien, muy bien. De los presentes, de los de ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Si os das cuenta, Mario Alonso Puig está muy aquí y siempre acaba abajo. Y utiliza una cosa mucho que hacen los grandes oradores y que los que no son grandes oradores y los que están empezando siempre evitan, y es el silencio. Y es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que utilizar las pausas, tenemos que utilizar los silencios. Como de esto ya no sé si hablé hace unas semanas, no quiero meterme, me parece que tengo un post donde hablaba de ello, pero de verdad es importantísimo que utilicemos las pausas. Y sobre el tema de la velocidad, ¿qué pensáis? ¿Hablamos deprisa y somos más bien de una velocidad dinámica, deprisa, o mejor hablamos lento? Pues mira, los estudios dicen que evidentemente es bueno jugar, pero que sí que es verdad que nosotros captamos como más inteligente a las personas que más bien tienen una manera de hablar por encima, con una velocidad un poco más alta de la media. ¿De acuerdo? Complements, bonita. Es decir, que aquellas personas que tienen una tendencia a hablar más bien rápido, digamos que transmiten inteligencia. Hablar pausada, me lo decía mamá desde pequeña. Pues sí, es verdad, ¿eh? Además nos da tiempo a pensar, nos da tiempo, pero bueno, que me voy, ¿eh? Hablamos de la pausa, porque además acababa con eso. Pero un poco para que nos demos cuenta. El tema de la velocidad. Los estudios avalan, dicen, que hablar deprisa no es un pecado. Pero cuidado, porque una cosa es que hablemos deprisa y la otra es que no se nos entienda. Entonces, si somos personas que hablamos deprisa, una de las cosas que tenemos que trabajar es el vocalizar muy bien. Esto lo voy a dejar para otro vídeo de Instagram TV, porque no me va a dar y porque no quería alargarme mucho, ya llevo casi media horita. Pero para que lo sepáis, el hablar deprisa no es malo. Lo que pasa es que tenemos que gestionar que se nos entienda bien. Juguemos con el hablar deprisa y el hablar despacio, porque si somos personas que podemos hablar deprisa, tenemos que de vez en cuando utilizar el hablar lento para decir cosas importantes, para de repente captar la atención del público. Entonces, el hablar lento también es interesante, ¿eh? O sea, el hablar lento tampoco es malo, pero para esas personas que padecen, no sé si sois de hablar vosotros rápido o lento, si habláis deprisa, no es un problema mientras se os entienda. Sí es un problema si no vocalizamos, si no se entiende lo que decimos, si no abrimos la boca. Esto para vocalizar es importante. Las personas que saben mucho de voz, os daréis cuenta que utilizan mucho los labios. Lo que no podemos hacer es no utilizarlos, lo que no podemos hacer es hablar las cosas sin casi dicción. Lo que no podemos hacer es cerrar continuamente la boca, tener la boca muy cerrada. No, tenemos que abrir la boca, aunque parezcamos tontas.
Primero lo haremos muy así, y parecerá muy forzado, luego se hará solo y luego ya no hará falta que se te vea tanto esos movimientos de boca, pero es importante para vocalizar, ¿de acuerdo? Deprisa es bien si se me entiende. Utilicemos la velocidad lenta para decir cosas importantes. Me gusta mucho cómo habla el doctor Facundo Mames, especialista en neurociencia, es argentino. Muy bien, pues lo buscaré. Es interesante, ¿eh? Bueno, hay oradores buenos, hay muchos. Yo lo que os recomiendo es que los escuchéis y sobre todo que captéis esa parte que os digo, de la voz. Entonces, voy a hacer un repaso rápido. Hablábamos primero del tema de la intensidad, el volumen. Juguemos con ese volumen, que es con acento. Manes, no, no, Manes, bien, Facundo Manes. Es mejor un poco alta, sobre todo en el directo, en lo presencial. Lo enérgico, lo un poco más alto de lo normal, te muestra lo que decíamos que era interesante, que era entusiasmo y pasión. Por tanto, hablar un poco más alto es bien, gritar nunca es bien. Utilicemos el hablar un poquito bajo, hablar de repente bajar un poquito la voz para incluso captar la atención, incluso para decir cosas importantes. Hola, ¿qué tal? Eso era el tema de la intensidad, del volumen. Luego nos íbamos al tema del tono. Evidentemente, juguemos con agudos y graves. Si podemos, dentro de nuestro tono medio, nos vamos un poco más hacia el grave, siempre será y será más creíble. Entonces, juguemos con los graves. Veréis que los discursos políticos que más han sido trabajados y que más duros han sido, en el sentido de que se necesitaba de ese político en ese momento no sé, para reforzar al pueblo, para mostrar un poco bueno, de alguna manera, ¿no? Dar credibilidad. O sea, el político ahí se la jugaba. Normalmente siempre nos vamos aquí. Pero juguemos, eso sí, juguemos. Hola Inés, hola, bonitas, María. Entonces, estoy haciendo repaso, el tema de, o sea, eso para mostrar seguridad. Y luego el tema de la entonación, decíamos, acabamos siempre cerramos, no dejemos las cosas abiertas, porque entonces la gente parece que dude de lo que dices, porque lo dejas así. ¿Por qué dejamos las cosas abiertas? No, cerramos, siempre acabamos abajo. Y el tema de la velocidad, hablar deprisa no es mal, a no ser que no nos entiendan, por tanto, eso sí, dicción, vocalicemos bien y utilicemos las pausas, ¿de acuerdo? Seamos amigos y amigas de las pausas. Las pausas son bien. Yo aquí acabo. Si tenéis alguna preguntita, dejo unos 5 minutos de pregunta, porque no quiero hacer vídeos muy largos, porque luego parece que son más difíciles de que la gente los vuelva a ver en replay. ¿Alguien tiene alguna preguntita que podamos hablar? Voy a hacer otro vídeo más adelante sobre el tema de cómo calentar la voz, cómo trabajar la voz, cómo buscar, quizá, hacer algún ejercicio para buscar una voz, que eso que decíamos, con todas estas características que yo he dicho, para llegar a ese punto de dar más credibilidad. Y quizá lo hago en eso, en 2 vídeos, uno más bien para calentar la voz y ejercicios de voz, que alguno que estuvo en la formación, que tengo alguno aquí de la formación del lunes, pues ya di alguna pista, pero algunas más. Y también quería preguntaros, y esto lo dejaré también para el replay, para que lo dejéis en comentarios, de qué os interesaría que hiciera los siguientes vivos, ¿de acuerdo? Me dices sus ejercicios que recomiendas para la voz, pero no las voy a dar hoy, ya lo siento, pero Susi, estemos atentas y yo te avisaré si hace falta, te avisaré personalmente, para que de aquí, no sé, tenía pensado hacer un vivo cada semana, pues me dejo este apuntado, porque los ejercicios de voz son muy interesantes y todas las personas que trabajamos con nuestra voz, con la herramienta de voz, yo mismo ahora, hoy estoy cogida por el tema del frío y tal, es algo que nos tenemos que vigilar y los ejercicios de voz son importantísimos. Haremos un Instagram TV solo para el tema de ejercicios de voz, ¿de acuerdo? Y eso, si me dejáis en comentarios luego en el replay, si me queréis hacer alguna preguntita ahora, hacérmela, que lo hacéis ahora o que callen para siempre. No, me las dejáis en comentarios y yo os las responderé todas, porque respondo a todo el mundo. Si alguien no ha respondido es porque se ha perdido el mensaje, porque yo respondo a todo el mundo. ¿Alguna preguntita así de lo que hemos hablado? Voy a beber yo, hidratar la voz es importantísima. El otro día explicaba, mientras si algún vergonzoso quiere hacer la pregunta, que esto es muy puñetero y nos puede fallar en un
live, o sea, en un directo, nos puede fallar en público, nos puede fallar. Dice, igual que buscamos modelos de aspecto, cómo vestir, etcétera, también es interesante buscar modelos de voz. ¿Sabéis qué ocurre con esto? Claro que sí, pero claro, yo puedo ver un modelo, que me pasa, veo un modelo de una 36, me pongo su mismo pantalón y digo, anda, no me queda igual. Y es lo que nos puede pasar con la voz. Es decir, yo puedo ver modelos para ver cómo vestir y que me coja su estilo, y puede ser más interesante porque yo puedo adaptarlo a mí, y la voz, en cambio, deberíamos de darnos cuenta de que también tenemos la que tenemos. Se puede trabajar y mucho, pero quizá también habría que aceptárnosla. Porque si tenemos una voz aquí y estamos mirando a, yo qué sé, a Luis del Olmo, pues ostras, no te me compares, porque tenemos lo que tenemos. Gracias, Susi. Hombre, que me lo digas tú, es un halago, Gracias, gracias. Aprender a hablar a cámara, trucos, tips, muy bien. Ya sabéis que todo esto es de aquí. No sé si te has pasado por mi perfil, Cris. Yo tengo muchos vídeos por ahí, muchos reels, pero yo, claro, es lo que voy haciendo. Lo que me da la vida, yo voy dando todos los tips que podáis. Es más cómo sacar lo mejor de la voz que tenemos, exacto. Tenemos lo que tenemos, podemos trabajarla mucho, pero vigilad con poneros según qué modelos, porque al final, oye, es lo que decimos, yo tengo una 40, y me miro una 36, me pongo el mismo pantalón, no me queda igual, ¿no? Pero sí, evidentemente, podemos adaptar. Más que eso, lo que yo os diría es que toméis conciencia y que ahora que ya conocéis más sobre el tema de la voz y que iremos viendo todos estos elementos que componen la comunicación, que os fijéis en la voz, que probablemente escuchabais a alguien hablar y os gustaba cómo lo hacía, pero no habíais detectado que uno de los elementos probablemente que más os ha enganchado es su voz, ¿vale? Voy corriendo, María, a tu perfil. Gracias, de verdad. Bueno, bonitas, eso, que si hay alguna cosilla más, me dejáis comentarios, que no me he hidratado. Hidratad la voz, esto ya os lo digo que es una de las cosas más importantes. Y lo que estaba diciendo, la voz puede ser muy puñetera. Yo me he encontrado hablando en público delante de 100 personas y empezar a toser y no haber manera. Entonces tenéis que saber qué cosas os pueden llegar a funcionar, porque estas cosas pasan, sobre todo si estamos nerviosos. Cuando me pongo nerviosa me quedo en blanco. No, te puedes quedar en blanco, pero es que te puede dar la tos. Te puede no salir la voz porque no hay manera, porque de repente te tienes aquí un picor que no hay manera. Es decir, démonos cuenta de que es otro elemento. Igual que se nos puede caer un botón de la camisa. Por tanto, tenerlo todo en cuenta, siempre preparados. A mí me pasó lo que os digo, que me dio la tos charlando, una charla, hablando en público. En medio de la charla, además estábamos aquí arriba, estaba ya con el cachondeo, la gente estaba súper enganchada y de repente no había manera. El agua, no había manera. Estuve casi 5 o 6 minutos que no podía seguir hablando. Entonces, tener en cuenta, entonces me dieron, cuidado, me dieron un caramelo de menta, toma, porque todo el mundo lo que hace es eso, ¿no? Toma, te doy un caramelo, toma, que llevo un chicle, toma. Me dieron un caramelo de menta y la menta es mal para el tema garganta, normalmente. El tema de la menta va bien para el tema de cuando estamos con rinitis, cuando estamos congestionadas de la nariz. Pero cuidado con meter menta en una garganta que está pillada, ¿de acuerdo? Miel, que es la otra, ¿no? O sea, cosas que suavicen. Llevad vosotros si veis que, por ejemplo, en invierno tenéis esa tendencia que os pueda pasar. ¿Por qué pasan? Eso debería ser buen consejo para que hacen si pasa eso de la tos o que no salga la voz. Todo esto me lo guardo en el bolsillito porque no os lo voy a dar todo en una tarde. Y voy pensando, ¿vale? Nuevos Instagrams TV. Me ha encantado que seáis dos, estoy súper feliz de los que hemos sido. Y ya sabéis, luego a verlo por replay, los que han llegado más tarde y no han podido verlo, a verlo por replay. Y los que me veis por replay, la misma pregunta. ¿Qué cosillas os gustaría saber para hacer próximos IGTVs? Un besito a todos los que estáis, de verdad. Os agradezco muchísimo vuestra atención, espero que os haya gustado. Preguntitas también por privado, por comentarios. Si lo hacéis en comentarios también está bien, porque así los dudas que podéis tener vosotras, las tienen otras personas. Gracias. Gracias a todos y a todas, gracias a todos. Adiós. Esos corazoncitos, os quiero. Inma, que has llegado tarde, te ves el replay, ¿eh? Claro, adiós, adiós bonitos.